Hola, es un verdadero gusto estar con ustedes en esta forma virtual. Agradezco la invitación de la mesa directiva para poder acompañarlos, especialmente a la doctora Marlene Ruiz por su confianza. Hoy vamos a ver algo del manejo en alergia a la proteína de la leche de la vaca. Vamos a ver el rol de la microbiota en el desarrollo de tolerancia inmunológica como un fenómeno normal. Vamos a ver cómo la disbiosis de esta microbiota va a dar las manifestaciones clínicas características de alergia a las proteínas de la leche de la vaca como un componente dentro de la fisiopatología de la misma, cómo la modulación de esta microbiota puede ser una estrategia terapéutica en el manejo de esta enfermedad y algunas perspectivas a futuro. A manera de introducción, vamos a recordar algunos conceptos que están plasmados en esta guía de manejo del lactante menor de 24 meses, elaborada por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Primero, pues referirnos a la definición. La alergia a la proteína de la leche es el resultado de una reacción adversa a los componentes proteicos de la misma. Va a estar dependiendo de una respuesta inmunológica específica, ya sea por inmunoglobulina C, por una mediación mixta o mecanismos no mediados por la misma, ¿no? Es importante diferenciarla de lo que sería la intolerancia a la lactosa. Hay que recordar que la lactosa es un carbohidrato. Entonces, prácticamente las manifestaciones de intolerancia a la lactosa van a estar dadas por una deficiencia enzimática de la lactasa. Es la manifestación más clásicamente descrita de una deficiencia enzimática. Algo importante también que se encuentra en esta guía es que el cuadro clínico ya se encuentra dentro de un espectro donde existen diferentes manifestaciones fenotípicas que van a variar de acuerdo a su mediación inmunológica, como pueden ver ustedes, las mediadas por IgE, que son de presentación inmediata. En este, pues la anafilaxia y el síndrome de alergia oral son los que con mayor frecuencia se presentan dentro de estas manifestaciones. Por otro lado, tenemos las no mediadas por IgE, como serían la proctocolitis alérgica, la enterocolitis alérgica, la enteropatía alérgica, y también algunas de mediación mixta, que sobre todo son las enfermedades eosinofílicas y la dermatitis atópica. ¿Cuándo debemos sospechar esta enfermedad? Pues prácticamente cuando exista más de un órgano afectado, que en este caso puede ser síntomas cutáneos, como sería la urticaria, el angioedema, la dermatitis atópica, el eczema severo, a la cual se suman algunos síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, disquesia, cólico, irritabilidad. Muchas veces pueden haber también constipación. También pueden manifestarse con algunos síntomas respiratorios como rinitis o sibilancias recurrentes. También algunos pacientes van a tener síntomas generales como pérdida de peso, falla en su crecimiento, anemia, y en otros pues manifestaciones muy graves como serían la anafilaxia, la anemia, la enteropatía inducida por proteínas y la malabsorción intestinal. Entonces, prácticamente para sospechar alergia tenemos que tener más de dos sistemas afectados. ¿Por qué se produce la alergia a la proteína de la leche de la vaca? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Clásicamente, pues se mencionaban los factores genéticos, donde si papá, mamá o hermanos estaban afectados, pues el paciente tenía una carga importante para desarrollar esta enfermedad. Realmente en la actualidad le estamos dando más importancia a los mecanismos epigenéticos, y estos mecanismos pues estarían los factores ambientales y la dieta. Dentro de los factores ambientales, los más importantes serían el nacimiento por vía abdominal, la exposición a inhibidores de bomba de protones, a antibióticos de manera temprana, el que tomes fórmula y no estés alimentado al pecho materno, que comas alimentos altamente procesados. Y pues esto tendría que darte muchos factores de riesgo y te colocaría en una posición para desarrollar una alergia alimentaria, y en el caso de los menores de 2 o 3 años, pues alergia a la proteína de la leche de la vaca sería la más frecuente. Aquí es súper importante la participación de la microbiota, como vimos, dentro de los mecanismos epigenéticos. Pues la adquisición de la microbiota tiene una parte muy controversial, sobre todo en la parte del desarrollo o la colonización intrauterina, donde existen pues artículos que se contraponen, donde dicen que no hay una colonización intrauterina y otros que dicen que sí. Lo que realmente sabemos hoy es que sí existen algunos patrones asociados a la microbiota que pueden atravesar la barrera placentaria e inducir la
respuesta del sistema inmunológico a estos, ¿no? Lo que sí es claro, desde el momento del nacimiento, que pues vamos a tener factores muy importantes como sería la exposición a la microbiota materna vaginal, a la microbiota del intestino materno, sobre todo a través del círculo enteromamario, es decir, estos microbios van a atravesar la barrera intestinal, van a llegar hasta el tejido linfoide, del tejido linfoide van a pasar a la linfa y de la linfa van a llegar al tejido linfoide asociado a la mama y de ahí hacia la leche materna y transferirse, ¿no? Entonces esta sería una forma de transmisión vertical. Si ustedes pueden ver, pues la leche materna se convierte en uno de los factores más importantes luego, ¿sí? Más importante incluso que la transmisión de la microbiota a través de esta microbiota vaginal, ¿no? Realmente la microbiota de la leche materna es un factor importante, sobre todo por el aporte de bifidobacterias. Estas bifidobacterias como primocolonizadores van a ser las que definitivamente van a dar el ambiente adecuado para la llegada de los otros colonizadores, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá que luego la microbiota del intestino materno va a transferirse a este recién nacido, ¿no? Entonces prácticamente la colonización se va a dar en los primeros años de vida y a esto conocemos como el periodo de ventana para la colonización y los mecanismos epigenéticos. Una adecuada colonización pues va a definir lo que va a ser nuestra salud intestinal a futuro. Muchas de las funciones que tiene nuestra microbiota están bien estudiadas y las conocemos. En los próximos minutos me quiero referir sobre todo al desarrollo y lo que sería la maduración y la modulación del sistema inmunológico, sobre todo intestinal, y también la modulación a nivel del sistema nervioso central en este eje intestino-cerebro y también a nivel del sistema nervioso entérico. Como sabemos, el intestino, pues en el momento del nacimiento, estructuralmente ya va a ser un órgano maduro. Sin embargo, la llegada de la microbiota va a hacer que funcionalmente este intestino madure y sobre todo a nivel del sistema inmunológico, ¿no? Que exista una diferenciación y un crecimiento tanto de los ganglios linfáticos como de los nódulos mesentéricos y esto favorezca también la explosión clonal de linfocitos, sobre todo de los linfocitos TH3 que tendrían una respuesta de tipo T regulatoria. También va a haber una diferenciación en el perfil de citocinas, lo cual va a permitir que una respuesta que prácticamente en la vida intrauterina es predominantemente TH2, una respuesta de tipo alérgica, va a ir creciendo nuestra respuesta TH1. Esta respuesta TH1 se va a equilibrar con la respuesta TH2 para que pues, exista un ambiente tolerogénico. Esto se va a dar en capas, esta inmunidad se va a dar en capas y se va a dar sobre todo en este periodo de ventana de la vida neonatal. Ustedes pueden ver en este momento. En la vida perinatal no va a estar tan desarrollados estos nódulos linfáticos. En la presencia de algunas citocinas, sobre todo antiinflamatorias, como sería la interleucina 10, el factor de transformador beta, que son las citocinas que van a dar este ambiente tolerogénico o este ambiente hemostático de salud intestinal, pues van a favorecer el desarrollo clonal de estos linfocitos T regulatorios y que finalmente pues va a ser la respuesta de tolerancia, ¿no? Que nosotros podamos reconocer lo propio y lo ajeno, ¿no? Entonces que podamos absorber estas proteínas sin reconocerlas como extrañas y no desarrollemos fenómenos de alergia a estos componentes que serían como alergias alimentarias, ¿no? Entonces, la ruptura de este fenómeno va a dar las manifestaciones clínicas de alergia a la proteína de la leche, como habíamos mencionado anteriormente. Cuando tenemos todas estas respuestas y estas manifestaciones clínicas y una vez que hemos establecido el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche, pues tenemos dos estrategias de tratamiento, ¿no? En la guía que les comentaba de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, pues se refuerza que si un niño está alimentado al pecho materno, se mantenga esta alimentación, que eliminemos las proteínas de la leche de la vaca y sus derivados, que veamos durante 2 a 4 semanas esta respuesta y si la respuesta es favorable, pues mantengamos esta. Si la respuesta es parcial, podemos agregar restricción en algunas otras proteínas, puede ser huevo, pueden ser de las semillas, cacahuates sobre todo, y si no hubiera respuesta, pues hay que considerar otros diagnósticos, ¿no? Y pues referir a un gastroenterólogo para su valoración y manejo.
Si tenemos un niño que está alimentado con una fórmula infantil, pues vamos a tener la posibilidad de utilizar sobre todo lo que serían las fórmulas extensamente hidrolizadas, sobre todo si el niño tiene manifestaciones leves o moderadas. En caso de cuadros clínicos graves, lo que se recomienda es utilizar una fórmula de aminoácidos, igual que para aquellos que no tienen respuestas, entre 2 y 4 semanas. Es súper importante no indicar fórmulas sin lactosa, porque como veíamos, es una patología completamente diferente. No hay que indicar fórmulas de bebidas vegetales, no son fórmulas realmente porque no están adecuadas, sea soya, arroz, almendras, lo que ustedes quieran, porque no tienen un perfil proteico adecuado y pueden causar desnutrición. Se menciona un uso limitado para fórmulas de soya, sobre todo el uso para estas está reservado para niños mayores de 6 meses que tengan manifestaciones únicamente en el tracto gastrointestinal y que no están mediadas por IgE. Si la respuesta es favorable, pues continuamos con esto. Entre 6 y 12 meses se recomienda la administración de estas fórmulas. Entonces, las fórmulas terapéuticas para alergia a la proteína de la leche de la vaca, pues son aquellas que tienen menos de 1500 daltones, que son toleradas por el 90% de nuestros niños, con un intervalo de confianza seguro del 95%. Las guías Dragma mencionan de una manera muy adecuada que la mayor parte de ellas pueden ser manejadas con fórmulas extensamente hidrolizadas y como veíamos, aquellos cuadros graves como anafilaxia, como esofagitis eosinofílicas, el síndrome de Heiner o la enterocolitis o el síndrome de enteropatía inducida por proteínas son las que en inicio deben ser manejadas con fórmulas por aminoácidos. No se recomienda utilizar fórmulas de aminoácido en el resto de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque pues, no son una mejor opción, no van a inducir los fenómenos de tolerancia adecuados, ¿no? Entonces, entre las actualidades, pues lo que se menciona acá es prevención primaria y prevención secundaria. Para prevención secundaria, lo que se está utilizando en la actualidad son los probióticos, como vamos a ver a continuación, y en la prevención secundaria, algunas fórmulas extensamente hidrolizadas, sobre todo las de caseína, y la leche cocida, que son estrategias de las cuales vamos a referirnos, ¿no? En primer lugar, pues referirnos a las fórmulas hidrolizadas que van a tener un impacto a través de sus péptidos en sus estructuras o en sus epitopes conformacionales y secuenciales de alguna forma sobre la microbiota, y a lo cual el doctor Mark Benniga ha llamado terapia dietética activa, ¿no? Entonces el objetivo es utilizar estas medidas de inmunomodulación dietaria. Ustedes pues saben o conocen algunas de estas. Ustedes pueden ver en la aceleración de la adquisición de tolerancia como efecto a mediano plazo, sobre todo los estudios del doctor Bernie Canani, mencionan que el uso de una fórmula extensamente hidrolizada de caseína, a la cual se le adiciona este probiótico que es el Lactobacillus GG rhamnosus, va a acelerar la tolerancia a esta proteína. Se menciona que va a acelerar en las no mediadas por IgE entre 6 y 9 meses para adquirir una tolerancia y en las de IgE 18 meses, con estudios diferentes para las diferentes fórmulas. Por ejemplo, como les comentaba, las fórmulas de aminoácidos, si ustedes las perpetúan en su uso, la tolerancia puede llegar hasta los 24 meses, ¿no? ¿Cómo actúan estas fórmulas? Pues como les comentaba, a través de sus péptidos activos. Y algo muy importante también es la presencia de butirato, este ácido graso de cadena corta, que va a favorecer la modulación de efectos toleragénicos y no inmunes, que va a impactar sobre todo en la regulación epigenética de lo que sería la respuesta TH1 y TH2, con manifestaciones clínicas de adquisición de tolerancia inmunitaria, ¿no? Y dentro de los efectos a largo plazo, pues la reducción de otras enfermedades como serían aquí las manifestaciones alérgicas y los problemas funcionales, y así es como nace un paradigma, ¿no? Entonces este paradigma que puede ser confuso o no muy bien explicado para nosotros, que en los siguientes minutos vamos a entenderlos de una manera adecuada. Cuando hablamos de incidencia de otras manifestaciones alérgicas, el usar esta fórmula extensamente hidrolizada de caseína, a la cual se adiciona con el probiótico Lactobacillus GG rhamnosus, se ha visto que hay una disminución en las alergias hasta de un 50%. ¿Qué tipo de alergias? Rinitis, asma, dermatitis, sobre todo, con un número necesario a tratar de 4. Esta maniobra se ha visto que si la utilizas durante 12 meses es lo suficiente para disminuir estas prevalencias de alergias.
Y pues aquí lo que tendríamos que ver, el mecanismo fisiopatológico por el cual se explica es que al haber una modulación inmunológica, sobre todo a nivel del sistema inmunológico intestinal, el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, pues también hay una respuesta de modulación a nivel del tracto respiratorio, en lo que se conoce como el eje intestino-pulmón, y también a nivel de la piel, ¿no? Este es el que no está del todo estudiado, no hay un eje como tal establecido, pero que probablemente dentro de poco podamos decir una fisiopatología más exacta. Por el otro lado, en relación a lo que sería la prevención de enfermedades alérgicas, en este estudio de la doctora Nocerino, pues ustedes pueden ver que dispepsia funcional, constipación y dolor abdominal, cuando se utiliza esta maniobra terapéutica, su incidencia reduce casi comparable con el grupo de niños sanos, a diferencia de los cuales solo se utiliza una fórmula extensamente hidrolizada, ¿no? Y en este punto lo que dice el grupo de la doctora pues es que la inflamación gastrointestinal prolongada durante este periodo temprano va a impactar en esa plasticidad neuronal y puede facilitar la aparición de hipersensibilidad y dismotilidad, sobre todo a nivel del sistema nervioso entérico. Y pues ahora conocemos un poco más en este grupo, en este estudio publicado por los neurogastroenterólogos pediatras, pues ustedes pueden ver que efectos o eventos tempranos en la vida que causen disbiosis o inflamación, como sería la alergia a la proteína de la leche de la vaca, van a estar definiendo la aparición de trastornos gastrointestinales funcionales, ¿no? Con estos fenómenos de hiperalgesia central o hipersensibilidad visceral con dismotilidad que están siendo estudiados como las causas fisiopatológicas de los mismos. Lo que también nos da y nos abre esta posibilidad o estos estudios, pues donde la microbiota gastrointestinal también va a afectar los fenómenos de neurogénesis, gliogénesis, sinaptogénesis y mielogénesis a lo largo de la vida temprana, ¿no? De este periodo de ventana que pues llega para la adolescencia, pero sobre todo está determinado en estos primeros 3 años de vida, ¿no? Entonces, la microbiota también impacta en la diferenciación neuronal y en la mielogénesis, y no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también del sistema nervioso entérico, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Entonces, la salud intestinal, la regulación de una microbiota intestinal también va a impactar en nuestra salud mental. Aquí se abre la posibilidad de esta hipótesis de la barrera intestinal, donde pues prácticamente esta disrupción puede dar origen a otras enfermedades alérgicas, autoinmunes y enfermedades crónicas. Entonces es importante recordar que el establecimiento de esta barrera intestinal se va a dar en este periodo crítico de ventana donde nosotros tenemos este eje que se desarrolla, lo que sería nuestro eje microbiota intestino-cerebro, y también va a determinar esta función de la barrera hematoencefálica, ¿no? Súper importante, y también de esta barrera intestinal como un método de salud. Ustedes pueden ver en este nuevo modelo propuesto para la marcha alérgica no mediada por IgE, hasta la derecha de su diapositiva aparece lo que es la presencia de trastornos gastrointestinales funcionales. Todos estos fenómenos de inflamación temprana estarían favoreciendo la aparición de manifestaciones alérgicas y también la aparición de trastornos gastrointestinales funcionales. En este modelo integrativo propuesto por el doctor Mark Benniga, por el doctor Bernie Canani, la microbiota intestinal va a dar origen a la eubiosis. Si se presenta una disbiosis, va a haber una disfunción de esa barrera, un incremento en su permeabilidad, una falla de la tolerancia, lo cual va a dar inicio a una alergia alimentaria, una disregulación del sistema inmune, con inicio de una marcha alérgica. La interacción neuroinmune, sobre todo en el sistema nervioso entérico, nos va a dar una disfunción gastrointestinal que se va a manifestar como dismotilidad gastrointestinal, hipersensibilidad o hiperalgesia visceral, con la aparición de trastornos gastrointestinales funcionales que también posteriormente puede tener un comportamiento cerebral como son déficit de atención, hiperactividad, Alzheimer, demencia senil con alteraciones neuroconductuales como parte de esta marcha, donde pues podemos ver que estos mecanismos epigenéticos van a tener una participación importante. En relación ahora sí a lo que sería lo que es la leche cocida, este modelo fue puesto por la doctora Venter, lo que es la escalera de la leche, inicialmente con sus 12 peldaños, en la actualidad 6 peldaños,
Hay un modelo que fue propuesto para México donde también tenemos 12 peldaños. Esta escalera de la leche es una guía basada en la evidencia para la reintroducción en el hogar de productos lácteos. Es un plan para reintroducir de manera escalonada los productos que gradualmente va a estar dada por etapa y que por objetivo tienen incrementar la tolerancia. Se basa en 3 principios. Es exponer inicialmente en pequeñas cantidades para ir incrementando la cantidad de proteína. Ellos dicen que si tú calientas esta proteína, pues se va a desnaturalizar, se va a modificar, además que la interacción entre sus componentes, entre proteínas, lípidos y carbohidratos, nos va a reducir la alergenicidad de la misma. Entonces, prácticamente lo que estaríamos haciendo con este proceso es modificando la calidad de la proteína, modificando esos epitopes. Y pues, ¿cuándo podemos hacer este desafío o provocación? Prácticamente cuando el niño esté al menos 6 meses completamente asintomático, iniciar cuando tengamos un periodo de tiempo para que podamos vigilar esta respuesta. Aquí se integra lo que sería esta escalera de la leche y también lo que sería esta parte para ir cambiando de una fórmula de aminoácidos a una fórmula extensamente hidrolizada y una fórmula parcialmente hidrolizada. Es lo que yo prácticamente hago y recomiendo. Lo hago entre 6 y 12 meses de manifestación, sin manifestaciones para el niño. Yo me baso más en esta escalera de la leche de los canadienses. Inicio con galletas, luego les doy muffins, cupcakes, luego les doy hot cakes, pancakes, waffles, después les doy pizza, también les doy quesadillas, uso queso parmesano, queso Monterrey y después me voy a productos ya completamente sin cocer como sería yogurt, después les doy nieve y finalmente leche que sea fórmula o leche entera. Realmente hay que considerar algunas cosas. A veces los niños están enfermos, están con la dentición, tienen un periodo donde están inmunizados o se está cambiando alguna circunstancia y pueden manifestar algunos síntomas cuando estamos haciendo esta escalera de la leche. No hay que asumir que es porque están los alimentos, hay que considerar estas razones y no dar como un fracaso terapéutico, ¿no? Entonces, si no hay estas características y el niño manifiesta estas condiciones, lo que podemos hacer muchas de las veces es posponer durante 6 u 8 semanas la reintroducción del nuevo peldaño dentro de la escalera. ¿Qué podemos concluir? Prácticamente pues que la alergia a la proteína es una enfermedad que ha incrementado. Decimos que hay una incidencia mundial entre 2 y 5%. Algunas series dicen que hasta el 7%. Realmente sabemos que hoy hay una disfunción del sistema inmunológico mediada por estos mecanismos epigenéticos donde se rompe la tolerancia inmunológica y el mecanismo epigenético más importante pues sería la disbiosis, ¿no? La terapia de dieta activa contrarresta estas vías que modulan esta interacción a través de péptidos dietéticos que van a impactar sobre la microbiota intestinal y sobre el sistema inmunológico para favorecer la aparición de esta respuesta TH3, ¿no? Entonces, péptidos hidrolizados, Lactobacillus GG rhamnosus y leche cocida son nuestras mejores estrategias para inducir tolerancia. Quiero agradecerles y quedo pendiente de sus preguntas en el ciclo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención.